Ya la muestro acá por la videollamada. Estuve conversando con el profe Wilder y me aclaraba algunas cosas. No todos ustedes dan la teoría con el profe Wilder, ¿cierto? Hay algunos que no, me decían que no daban teoría, solamente laboratorio. Así es, profesor. Bueno, yo primero quiero compartir con ustedes un video sobre lo que es la ley de Charle, algo parecido a lo que de pronto en laboratorio se hace. Y luego vamos a mirar si se observamos y manipulamos o ustedes interactúan desde acá o miramos y después ustedes desde casa interactúan con los simuladores PET. Creo que muchos, o no sé, posiblemente algunos ya hayan tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Son un recurso muy, pues muy accesibles y que ustedes como futuros docentes pues pueden utilizar con sus estudiantes. Entonces, lo primero que quiero que observemos es un video sobre ley de Charles. Lo voy a compartir a continuación. Flujo grumoso, ardor que libera los síntomas de las infecciones vaginales. Me informan si están escuchando bien el audio del video. Vamos a seguirlo. Ya ustedes manejan la teoría con respecto a Charles. Vamos a mirar cómo se plantea. Es algo parecido, no es idéntico, pero es algo parecido a lo que se maneja en los laboratorios de la universidad. Por hongos con inocanicen. Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos ley de Charles. Ok. ¿El audio se escucha bien? Sí, profe. ¿Se escucha pero qué? ¿No están viendo el video aún? No, No, profe, lo profe, está tiene que compartir compartiendo. pantalla. Así yo ya le di la opción de, bueno, voy a volver a hacerlo. Voy a salir. Voy a salir de compartir pantalla. Tú lo había dado. Ok, parece que ahora sí. Listo. Entonces vamos a observar el video sobre Lady Charles. Es corto, dura unos casi 9 minutos. Vamos a analizar, vamos a observar bien y vamos a mirar qué es lo que se busca con esa experiencia y cómo se relaciona directamente con lo que teóricamente manejan ya ustedes, pues, sobre Lady Charles. Hoy veremos ley de Charles. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Gas ideal. Es un gas teórico cuyas partículas son puntuales y se desplazan aleatoriamente sin interactuar entre sí. Segundo concepto. Proceso isobárico. Es un proceso donde la presión del gas permanece constante. Tercer concepto. Ley de Charles. Cuando la presión de un gas ideal se mantiene constante, el volumen será directamente proporcional a su temperatura. Parte 2. Saber hacer. Número 1. Objetivo. Demostrar el cumplimiento de la ley de Charles. Número 2. Procedimiento. Realizar 3 procesos isobáricos, definiendo primeramente el volumen inicial y la temperatura inicial del gas y luego variar el valor de la temperatura del gas y examinar cómo varía su volumen.
Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador EducaPlus. Aquí tenemos un gas ideal encerrado en este recipiente que contiene marcas para poder medir el volumen del gas y un termómetro que medirá la temperatura del gas. Adicionalmente, existe una ayuda importante aquí, un indicador de temperatura en Kelvin y volumen en centímetros cúbicos, que nos entregará los valores de temperatura y volumen del gas de forma más precisa. Lo que tenemos que hacer en este experimento es demostrar que se cumple la ley de Charles, que me indica que cuando la presión de un gas se mantiene constante, su volumen es directamente proporcional a su temperatura. Eso quiere decir que si su temperatura aumenta, su volumen también aumentará. Si su temperatura disminuye, su volumen también va a disminuir. Para demostrarlo, vamos a realizar 4 procesos isobáricos, en los cuales se partirá de un mismo punto, es decir, los 4 procesos isobáricos tendrán un mismo valor de temperatura inicial y volumen inicial, solo que tendrán distintos valores finales de volumen y temperatura. La temperatura inicial y el volumen inicial para los 4 procesos isobáricos que vamos a realizar será el que actualmente tiene el gas, es decir, 73.15 grados Kelvin de temperatura y 6.77 centímetros cúbicos de volumen. Comencemos con el primer proceso isobárico. Voy a calentar el gas hasta una temperatura de 103.15 Kelvin. Bien, ya comenzó el proceso isobárico, podemos ver cómo la temperatura aumenta y también el volumen. Ya finalizó. Ya se ha registrado también la temperatura final es de 103.15 Kelvin y el volumen final 8.99 centímetros cúbicos. Bien, ahí tenemos la temperatura inicial y final y el volumen inicial y final para este proceso isobárico. Vamos a apuntar estos datos, corresponden al proceso isobárico número 1. Ahora voy a volver a los valores iniciales de temperatura y volumen para poder iniciar el segundo proceso isobárico. Bien, ya me he registrado, he regresado a los valores iniciales de 73.15 Kelvin de temperatura y 6.67 centímetros cúbicos de volumen. Ahora voy a calentar el gas hasta una temperatura de 121.15 Kelvin. Bien, ya comenzó el proceso isobárico, podemos ver cómo la temperatura va incrementando y al mismo tiempo el volumen aumenta. Bien, ya ha finalizado este proceso, ya se ha registrado también la temperatura final 121.15 Kelvin y el volumen final 10.56 centímetros cúbicos. Apuntemos los 4 últimos valores que corresponden al proceso isobárico número 2. Vuelvo a los valores iniciales de temperatura y volumen para luego empezar el proceso isobárico número 3. Bien, ya me ha indicado que he regresado a los valores iniciales, 73.15 Kelvin de temperatura, 6.37 centímetros cúbicos de volumen. Ahora voy a calentar el gas hasta alcanzar una temperatura de 132.15 Kelvin. Bien, comenzó el proceso isobárico, ya la temperatura está incrementando progresivamente y podemos notar que al mismo tiempo el volumen va incrementando progresivamente. Bien, ya finalizó, ya se han registrado los valores finales. Temperatura final 132.15 Kelvin y volumen final 11.52 centímetros cúbicos. Apuntemos los 4 últimos valores que corresponden al proceso isobárico 3. Vuelvo a los valores iniciales de temperatura y volumen para comenzar con el proceso isobárico número 4. Bien, ya me está indicando que he regresado a los valores iniciales, 73.15 Kelvin de temperatura, 6.37 centímetros cúbicos de volumen. Ahora voy a calentar el gas hasta una temperatura de 166.15 Kelvin. Bien, ya podemos ver cómo empieza a incrementar la temperatura del gas y al mismo tiempo el volumen. También se lo puede ver en esta gráfica, volumen versus temperatura, cómo incrementa el volumen de forma lineal con la temperatura. Ya hemos finalizado este proceso, tenemos los valores finales de 166.15 de temperatura en Kelvin y 14,48 centímetros cúbicos de volumen. Apuntemos los 4 últimos valores que corresponderían al proceso isobárico número 4. Todos estos valores los vamos a introducir en una tabla para tabularlos y analizarlos. La menstruación puede ser intrometida. Nuevas toallas nosotras para el día con tecnología Colbe. ¿Dónde compraste el compu? En el costo y me gasté la mitad de la compra. Aquí les presento la tabla. Ya he introducido todos los valores que habíamos apuntado para los 4 procesos isobáricos. Aquí introduje el valor del volumen inicial en cada proceso, temperatura inicial en cada proceso, temperatura final en
cada proceso y volumen final en cada proceso. A este volumen final le llamé volumen final experimental porque no fue obtenido mediante fórmula, sino mediante el aparato de medición. A este otro volumen final le llamaré volumen final teórico porque será obtenido mediante fórmula, mediante la fórmula de la ley de Charles. Ya he encontrado los resultados, pero fueron hallados previo cálculo. Lo que hice fue introducir los datos en la fórmula de la ley de Charles, que me indica que el volumen final es directamente proporcional a la temperatura final. Sería volumen final igual temperatura final por volumen inicial sobre temperatura inicial. Por ejemplo, para el primer proceso coloqué temperatura final 1. Para el primer proceso la temperatura final era de 103.15 grados Kelvin. Reemplacé la temperatura inicial es 73.15 Kelvin y el volumen inicial 6.37 centímetros cúbicos. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue 8.98 centímetros cúbicos y ese resultado introduje en tabla. Lo mismo se hizo para los procesos restantes. El volumen final del segundo proceso isobárico fue de 10.55 centímetros cúbicos, el volumen final del tercer proceso isobárico fue de 11.51 centímetros cúbicos y el volumen final del cuarto proceso isobárico 14.47 centímetros cúbicos. Como podrás notar, la diferencia entre el volumen final obtenido mediante el aparato de medición y el volumen final obtenido mediante fórmula es prácticamente nulo. Concluimos en que, debido a que notamos que conforme aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen, se comprobó que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión es constante, como lo dice la ley de Charles. Y debido a que la diferencia entre el volumen final obtenido de forma experimental con el aparato de medición y el volumen final obtenido teóricamente aplicando fórmula fue prácticamente nulo, confirmamos el cumplimiento de la ley de Charles. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. Si recuerdas, cuando éramos niños, mi papá y mamá nos pedían ayuda, respondíamos con el debido respeto y hacíamos lo que ellos nos pedían. Pero algo pasó que cuando crecimos y nos hicimos jóvenes, perdimos ese... Ok. Ahí observaron algo parecido a una tabla como la que vimos en el video. Es lo que hacemos en la práctica. Lo que pasa es que acá utilizamos un capilar. Yo ahorita les voy a mostrar paso a paso la experiencia, cómo se realiza en el laboratorio, para que tengan más idea de la información que se va obteniendo y cómo al final hallar unos coeficientes de expansión que nos llevan a demostrar lo que es la ley de Charles. ¿Sí? Aquí veo otra simulador. Creo que este sí es el de simulador PET. Hola amigos de Física sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase. Hoy hablaremos sobre la ley de Charles, una importante ley de los gases. Esta ley se la debemos a Jacques Charles, físico y matemático francés. ¿Ok? Estás en Física sin Estrés y aquí vamos a explicarte de manera sencilla y con una demostración bien interesante en qué consiste la ley de Charles. Vamos allá entonces. La ley de Charles nos dice que a una presión T constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa esto? Vamos con calma y por partes. La ley nos está diciendo que el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a la temperatura siempre y cuando tengamos mantenida la presión constante, o sea, la presión se mantiene constante. Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas, ¿ok? Si aumenta el volumen del gas es porque aumenta la temperatura. Este símbolo nos indica proporcionalidad. Entonces, el volumen es proporcional a la temperatura absoluta, la temperatura en kelvins. Entonces, ¿esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar una relación
o que podemos establecer esta proporcionalidad, la podemos convertir en una relación. B es igual a K por T. K es la constante de proporcionalidad. Entonces vamos a pasar a dividir esta T y nos va a quedar de la siguiente manera. V sobre T, volumen sobre temperatura absoluta, es constante. Esto es lo que nos dice la ley de Charles. Entonces repetimos, si aumenta la temperatura del gas, aumenta el volumen que ocupa el gas siempre y cuando mantengamos la presión constante. Veamos este asunto ahora de manera gráfica, ¿ok? Si la presión del gas permanece constante, estamos en la ley de Charles, a mayor temperatura, mayor volumen. Es decir, si aumenta este factor, la temperatura, si aumenta la temperatura, este parámetro aumenta el volumen. Veamos esta ilustración, esta gráfica, perdón. En el eje de la Y tenemos el volumen en mililitros de 0 a 400. Va de 50, 100, 150, 200. O sea, la escala va de 50 en 50. Volumen en mililitros. Y en el eje X tenemos la temperatura en Kelvin. 100, 200, 300, 400. Hasta 1000 Kelvin. Vamos a tomar algunos puntos de esta gráfica. Como pueden ver ustedes, a medida que aumenta la temperatura, el volumen aumenta, y aquí tenemos una gráfica, una línea recta indicando la proporcionalidad directa entre la temperatura y el volumen. Pero veamos algunos datos. Por ejemplo, cuando la temperatura es 200 Kelvin, podemos encontrar, cuando la temperatura es 200 Kelvin, veamos el volumen que corresponde a esa temperatura. Aproximadamente podríamos decir unos 80 mililitros, ¿ok? Aquí podríamos decirlo aproximadamente porque la escala pues no tenemos aquí en sentido milimétrico, pero aquí podemos a grosso modo decir que podrían ser 80 mililitros. Veamos un dato un poquito más preciso. Por ejemplo, en 500 kelvins la temperatura, sí, para 500 kelvin el volumen es 200 mililitros. Aquí tenemos el valor bien especificado. Miren que aumentó la temperatura de 200, ahora la estamos tomando en 500, aumentó 300 Kelvin. Cuando teníamos 200 de temperatura en Kelvin, el volumen era 80 mililitros aproximadamente. Cuando tenemos 500 Kelvin, ahora el volumen es 200 mililitros. Tomemos una temperatura más alta aquí en esta gráfica. Por ejemplo, 800 Kelvin, la temperatura aproximadamente, podríamos decir, unos 330 o 325 mililitros el volumen. Para una temperatura de 800 Kelvin, el volumen es 320, 325 mililitros aproximadamente aquí. Si tomamos, por ejemplo, una última temperatura en esta gráfica, por ejemplo, 1000 kelvins, aquí podemos encontrar que el volumen correspondiente es 400 mililitros. Entonces podemos notar que a medida que aumenta la temperatura en Kelvin, la temperatura absoluta, los valores del volumen también van aumentando. Esto es lo que nos dice la ley de Charles. Aumenta la temperatura del gas y el volumen también aumenta siempre y cuando mantengamos constante el valor de la presión. Entonces vamos ahora a mirar con la aplicación PET cómo se comporta el gas a medida que le vamos incrementando la temperatura, cómo se comporta el volumen, ¿ok? Recuerda que estás en física sin estrés, donde aprendes elegante y sin mucha presión, como lo dice Luffy. Ok, estamos en física sin estrés y vamos entonces a la aplicación PET. Ok, amigos de física sin estrés, y estamos en la aplicación PET de la Universidad de Colorado. Vamos a introducir un gas en este depósito. Para ello vamos a utilizar las partículas pesadas. Noten ustedes que a medida que el depósito va siendo ocupado por una mayor cantidad de gas, la presión va a incrementarse. Luego dejaremos el valor de presión constante para estudiar la ley de Charles, ¿ok? Entonces, listo, aquí vamos. Observen cómo va esto llenándose acá, el gas, este depósito, y la presión cómo va incrementándose. Veamos.
Observen el valor de la presión, 9.1 atmósferas. Vamos a seguir acá, incrementando la entrada acá del gas, inyectando esto aquí, y miren, la presión ahora está en 18.5 atmósferas. Vamos a dejar esa presión constante, ¿ok? Aquí, entonces, vamos a establecer presión constante. Listo, mantener constante la presión. Vamos ahora a calentar este recipiente, vamos a calentar este gas, listo, y entonces si suministramos calor a este depósito, el gas obviamente incrementará su temperatura. La ley de Charles nos dice que a medida que aumenta, ¿sí?, la temperatura del gas, el volumen del gas va a aumentar. Entonces, ¿cuál debe ser el efecto que veremos? Que a medida que incrementemos el suministro de calor, aquí la temperatura va a aumentar. Miren, este termómetro debe ir aumentando la temperatura, que actualmente la tenemos acá en 300 Kelvin. Entonces la temperatura va a ir aumentando y por supuesto el volumen del gas va aumentando, lo cual se va a verificar en la expansión de este recipiente, que tiene la capacidad, aquí en este sentido, de expandirse, es decir, aumentar su volumen. Listo, vamos entonces a suministrar calor y que el gas incremente por ende su temperatura. Miren los valores iniciales, 300 Kelvin, la presión estará quieta aquí, mantenida aquí, 18.5 atmósferas, presión constante. Bueno, listo, vamos a ver cómo es el asunto. Aquí vamos. Miren cómo va incrementándose la temperatura, aumentó la temperatura y el volumen que ocupa el gas es mayor. Vamos a seguir incrementando la cantidad de calor suministrada para que aumente la temperatura del gas. Pónganle ustedes atención, mucho ojo aquí, esta parte del incremento de temperatura ya está en 385 Kelvin, ¿eh? Recuerden que tenemos 300 Kelvin. Entonces vamos a dejar que el proceso fluya para que ustedes vean cómo la temperatura va incrementándose y en consecuencia genera esto un incremento del volumen, pero manteniendo la presión constante. Ley de Charles, aquí vamos. Miren cómo se expande el recipiente, miren cómo la temperatura se ha incrementado. Mayor volumen correspondiente a una mayor temperatura con presión constante. Ley de Charles. Un poquito más aquí y dejémoslo por acá, ¿ok? Podemos seguir expandiéndolo hasta el límite que indique la aplicación. Ahora el efecto contrario. Hemos probado que a medida que se incrementa la temperatura del gas, y ya estamos en 628 Kelvin, el volumen del gas aumenta. El efecto contrario también es proporcional. Si decrece o si disminuimos la temperatura del gas, entonces el volumen también se reduce. Veamos, ahora vamos a enfriar este gas. Noten cómo se va disminuyendo la temperatura y el volumen va disminuyendo. ¿Ok? Hemos descendido la temperatura a 362. Podemos seguir bajando la temperatura y noten ustedes cómo aquí va bajando la temperatura. En este indicador se muestra el valor y cómo el volumen va disminuyendo. ¿Ok? Miren. Entonces, síntesis, ley de Charles. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas, siempre y cuando se mantenga constante la presión. Aquí vamos. Incremento de temperatura del gas, se incrementa el volumen del gas, manteniendo constante la presión. Elegante la ley de Charles. Aquí va. Y si se hace el efecto contrario, se enfría el gas, disminuye su temperatura, pues su volumen disminuye. Todo esto manteniendo constante la presión. ¿Ok? Estás en física sin estrés, donde aprendes sin estrés. Bueno, chicos, decía que voy a buscar la guía que se trabaja en casos de laboratorio. Jessica. Ok, ya Jessica, no hay problema, ya pasé la asistencia y tú contestaste, creo. Ah, no, ya te anoto acá. Y miramos un poquito lo que son los simuladores PEP. Es más, vamos primero allá, porque la idea es que ustedes puedan ya en su casa, con más calma, interactuar con estos simuladores y tratar de hacer un informe, de acuerdo a los grupos que organicé, para ya empezar a tomar unas primeras notas
mirar cómo redactan y elaboran el informe de laboratorio. Esta herramienta pues les sirve mucho a ustedes como docentes que van a ser para pues llevarle a sus estudiantes los conceptos de las leyes de los gases. Sabemos que de una forma visual muchas veces el aprendizaje es más rápido, sobre todo para los chicos a la edad en que van a trabajar ustedes, ¿sí? Visualmente captan más la información que simplemente darle la información de forma auditiva. Entonces, esa herramienta sería muy valiosa para ustedes, para que la manejen, la tienen ahí. Son muchos de los simuladores, pues no tienen ningún costo, ingresamos por internet y ya, lo podemos interactuar con ellos. Entonces, vamos primero a buscar uno de ellos y seguidamente les muestro lo que les comento de cómo se hace la práctica en los laboratorios de la universidad. Bien, cualquier cosa que de pronto al momento de interactuar con el simulador no estén comprendiendo, en YouTube pueden ingresar y ahí le aparecen videos de cómo interactuar con el simulador. Mi tarea es facilitar la universidad, porque los alumnos tienen que lidiar con... Perdón, profe. Mucho. Como Ann, un estudiante de economía muy exigente. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este videito cortito de 5 minutos es para explicar un poquito este simulador. Vamos a hablar de la ley de Boyle y para ello vamos a utilizar un laboratorio virtual, el cual se encuentra en la plataforma. Vamos a hablar de la ley de Boyle y para ello vamos a utilizar un laboratorio virtual, el cual se encuentra en la plataforma PhET. Bueno, la ley de Boyle, ¿qué me dice? Me dice que si yo tengo un gas, allá tenemos el gas dentro del recipiente, el volumen de esta muestra va a variar inversamente con la presión, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Entonces yo me vengo para acá donde dice mantener constante y oprimo la opción temperatura. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que si el volumen de este recipiente disminuye a la mitad, pues la presión se va a duplicar. Miremos, vamos a suponer que este recipiente tiene un volumen de 10 litros y tiene una presión de 5.8 atmósferas. ¿Qué va a pasar? Yo voy a coger este volumen y lo voy a llevar de 10 litros, lo voy a llevar a 5 litros, a la mitad. Al reducirlo a la mitad, pues la presión se va a duplicar. Está 5.8, entonces va a pasar cercano a 12, puede ser 11.6. Miremos a ver. Efectivamente, disminuí el volumen a la mitad y la presión aumentó. Pasó de 5.8 a 11.7. Básicamente, eso es lo que me dice la ley de Boyle. Que si el volumen disminuye, la presión va a aumentar. O viceversa. A ver, ahora qué va a pasar con la presión, la cual en estos momentos está en 11.7 atmósferas. ¿Qué pasa si yo triplico ese volumen que está en 5 litros? Si yo triplico este volumen, lo paso a 15 litros, pues evidentemente la presión se me redujo
a la tercera parte. Básicamente ese es el comportamiento que va a tener la ley de Boyle. ¿Qué hay de interesante en esta ley? Que la podemos expresar mediante una gráfica y matemáticamente. A este lado vamos a tener la presión y aquí el volumen. Esta ley siempre va a tener un comportamiento de este tipo. ¿Cómo podemos interpretar esta gráfica? Pues que si yo tengo una presión hacia este eje, pues puedo tener una presión alta. Y en esta parte de este eje voy a tener un volumen alto. En esta parte de la gráfica tengo una presión alta, pero tengo un volumen bajo. Si lo miramos en este sentido, la presión va a empezar a disminuir, pero el volumen va a aumentar. Si lo miramos en ese sentido, en el sentido contrario, el volumen empieza a disminuir a medida que la presión aumenta. Y también podemos calcularla. Ok, dejemos esto acá. Pues ustedes manejan muy bien los conceptos de las leyes, la clase pasada me lo expresaron, así que también deben manejar la gráfica, pues hacer una gráfica con respecto a esto. Parte del trabajo que necesito que hagan por grupo es que pues obviamente ingresen a estos simuladores, a este simulador PET. Vamos a hacerlo acá ahora ingresando. Simplemente escriben simuladores PET. ¿Sí están observando todo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe, dice. Bueno, entonces usted ingresa a simuladores PET. Aquí nos vamos, dice PET, simuladores gratuitos en línea, física, química. Bien. Vamos a ir a la parte de química, ¿sí? Posiblemente en física también aparezca algo de las leyes de gases, pero nos vamos a ir a donde aparece química. Van a encontrar les abre, les despliega pues esta información. Y acá abajito encontramos física, química, matemáticas, ciencias de la tierra, biología. O sea que ustedes que estudian biología y química, ¿cierto? Me dijeron, son el programa de ciencias naturales, pues pueden tener aquí cualquiera de estas herramientas en estas áreas para que pues, compartan con sus estudiantes. Vamos a química, le das clic y te va pues, a mostrar las diferentes actividades. Hay unos sobre densidad, sobre ondas, moléculas, difusión, tiene que ver con gases. Gases, miren, este es el que se está mostrando en la introducción que estábamos viendo ahorita. Aquí propiedades de los gases. También, o sea que encontramos aquí prácticamente 3 que se asocian o se relacionan con la temática de gases. Y así encuentran muchos más. Vámonos aquí a este donde dice intro. Le das clic. Listo. Entonces tú desde tu casa vas a interactuar con este. Ahí miren que entramos donde dice intro, la introducción. Y vas a tratar de tú mismo organizar qué variable se va a mantener constante. En este caso, si vamos a hacer el simulador para la ley de Boyle, pues ya sabemos que lo que va a mantenerse constante sería en este caso la temperatura. Si vamos a hacer Charles, mantendríamos constante presión, y si vamos a hacer Gay-Lussac, mantendríamos constante el volumen. ¿Listo? Nos vamos aquí donde dice leyes de los gases. ¿Sí? Aquí tenemos. Bien. Tú vas a interactuar. Entonces, vamos para tener unas pautas claras. Cuando vayan a hacer, porque ustedes van a anotar los datos y en el informe que me van a entregar como grupo, me deben mostrar la gráfica de acuerdo a la información que obtienen. La gráfica y la expresión matemática, como hicieron, pues, la aplicación de la expresión matemática para llegar a algunos cálculos.
Para graficar, digamos que si vamos boiler, entonces temperatura constante, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos partículas. Hay tipo partículas pesadas y ligeras. Vemos aquí partículas pesadas. Y tú puedes ahí mirar la cantidad de partículas que quieres adicionar. O seleccionas acá las azules. Mira, las azules son las pesadas. Simplemente aquí te envía una cantidad de partículas. En este caso, 50 partículas. ¿Se dieron cuenta que a lo que yo manipulé acá aparecen 50 partículas ahí en el interior de él? Si es boiler, entonces temperatura constante. Vamos a mantener temperatura constante. Aquí, donde dice mantener constante, aparece la temperatura, se mantiene a 300 grados Kelvin. Si quieres la puedes variar. Digamos que la queremos a 20, bueno, 27, lo mismo que no la puedes variar. Te mantiene ahí a 300 Kelvin. Quiere decir que esas 50 partículas tienen un volumen de 5.8 atmósferas. Perdón, volumen no. Se encuentra en una presión de 5.8 atmósferas. Y el volumen, pues aquí no lo está registrando, debería registrarlo. Aquí es que en la parte inferior debería mostrarnos la cantidad del volumen para poder nosotros, acá abajo, no lo veo. Ancho, a ver, aquí, ok, ya. Le dan aquí donde dice ancho y ese ancho lo vamos a tomar pues como si fuera el volumen. ¿Listo? Entonces digamos que 15. Volumen de 15 litros. Vemos que la presión sería 3.9. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cada 5, van a aumentar cada 5 litros. En este caso, digamos que lo ponemos aquí a 5 y vamos a aumentar. Luego a 10. Vamos a aumentar para que tengan mayor información y poder en la gráfica ubicar más valores. De 2 en 2, 2 litros. 5 pasamos a 7. Ahí puede haber un aumento en la presión. Perdón, aumento no, son inversamente proporcionales. De 7 a 9 debe ir disminuyendo la presión, porque recuerden que boiler maneja la proporcionalidad inversa entre presión y volumen. De cada 2 litros, vamos a asumir que eso que nos muestra abajo el ancho son litros. Usted va a ir tabulando, va escribiendo, va a realizarme una tabla en el informe que usted me va a presentar, simuladores PETA, te coloca ley de boiler. Entonces usted empezó en 5 litros, ¿cuál fue la presión? Después pasó a 7, después a 9, después a 11, cuáles fueron las presiones que se fueron registrando cada vez que aumentaba el volumen, y eso lo va a graficar, graficando en el eje Y, presión, y en el eje X, volumen. Todo eso lo va a hacer con la ayuda de sus compañeros en el grupo, y lo va a ir presentando como resultado de esta práctica, pues, apoyándonos en este simulador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ha quedado claro lo que les estoy indicando y lo que necesito que organicen para entregarme el informe? Sí, profe. La pregunta que yo tengo es sobre las fórmulas. Sí, tenemos que aplicarlas, pero nosotros decidimos de pronto en qué aplicarla, porque igual, digamos que ahí el simulador nos da todos los valores, pero sería como para comprobar, así como en el video. Nosotros escogemos de qué manera la comprobamos. Claro, por lo menos. Lo que pasa es que necesitamos los dos momentos, el momento 1 y el momento 2, ¿cierto? Momento inicial, 5 litros. Momento final, o sea, volumen 2 en este caso, lo llevamos a 7 porque vamos a ir de 2 en 2. 7.
La presión inicial, pues la registran, cuál era la presión inicial, cuál fue la presión final. Y pues matemáticamente toman los valores y demuestran que el volumen que se debería, o los datos que muestran aquí, porque ya te los da el simulador claramente, pues son los esperados. ¿Sí? Porque entonces tú vas a poner... Sí, dime. Disculpe, profe, o sea, como en la segunda parte del primer video, que él tomó los datos en una tabla, luego comparó los numéricos con la fórmula y comparó con los Exacto, como el primer video que les mostré, donde Exacto. tomaban como datos de partida, siempre era el mismo, pero después iba cambiando, iba variando el momento 2, o sea, el volumen 2 cambiaba a 7, después cambia a 9, después cambia a 11, entonces van a hacer matemáticamente la representación de cada uno de ellos. Lo que se obtiene aquí, según el simulador, que llamamos experimentalmente, de acuerdo a este instrumento que se está utilizando, y lo que se obtendría teóricamente, aplicando lo que son las expresiones matemáticas, ¿sí? Las ecuaciones como tal. Sí, como el primer video que les envié. Es más, ese video se los puedo enviar al grupo para que se orienten con respecto a lo que tienen que organizar. Sí, profe, nos deja un link. Correcto. Bueno, listo. Después vamos a Charle. Entonces, en Charle, ¿qué vamos a hacer? Pues en Charle ya lo que tenemos que mantener constante es la presión. Y lo que vamos a ver es que la temperatura ahora sí puede variar, como ya lo vieron también en el simulador anterior. Entonces, bueno, aquí no, aquí se escapan las moléculas. Y sería otro tipo de... Miren cómo se escapan y obviamente va mostrando que el volumen disminuye. Eso es como para otro tipo de ley. Ahí viene siendo un sistema abierto. Correcto. Como estamos trabajando casi ideales, entonces sistema cerrado. Vamos a regresar todos estos valores. ¿Sí? Vamos aquí a inyectar molécula ligera, por ejemplo, en este caso. Tenemos ahí 5 mililitros, 5 litros. Vamos a tomar aquí el valor en litros, ¿ok? Vamos a tomar esto que nos muestra de ancho en litros, la unidad en litros. Ahora la presión constante. Entonces, la presión es de 11.7, mantiene constante esa presión, ahí no va a variar, y vamos a mirar lo que pasa con el aumento de temperatura. Entonces aquí, si voy aumentando, ¿sí? Ok, aquí dice que ahí diré que nos muestran algunas consideraciones. La presión no puede mantenerse constante porque el volumen es muy pequeño. Aquí lo que deberíamos esperar es que este volumen, al aumentar temperatura, aumenta el volumen. Lo menos estaba en 300, aumentamos, vamos a aumentar, en este caso, la temperatura de 10 en 10, el volumen de 2 en 2, y la temperatura cada 10 grados, la teníamos en 300 inicialmente. Y aumentamos a 310. Bueno, ahí ustedes con cuidadito ahí, busca que marque 310, aquí es para convertirla a la escala Celsius. Pero vamos a trabajar en Kelvin, que es la escala absoluta. Ahí le llevan hasta 10. Bueno, yo me paso, pero bueno, 10. Entonces, obviamente, el volumen se va a ver afectado en la misma proporcionalidad. Entonces, para Charles van a hacer el aumento de temperatura cada 10 grados. Pero igual también lo pueden llevar. Bueno, aquí dice que el volumen es muy pequeño para... Ok. El volumen es muy pequeño. Y aquí es que el simulador nos da un volumen menor a 5. Por eso cuando la enfrío no lo permite. Pero si digamos que yo aumento este volumen acá a lo máximo que es 15, entonces seguramente aquí me permite hacerla... Ah, bueno, aquí presión constante. Siempre tengan pendiente lo que van a mantener constante.
Aquí. Ahora ahí sí se ve cómo disminuye el volumen al disminuir la temperatura. Porque el simulador maneja como que una capacidad, digamos que la capacidad mínima que maneja es de 5. Ahí ya después de 5 no va a mostrarte ningún otro cambio. ¿Listo? Entonces, boiler, anoten. En boiler van a ir aumentando el ancho, que lo vamos a asumir como volumen en litros, cada 2 litros. Y en una tabla van a registrar los valores y luego van a graficar. Eso es para boiler. Obviamente recordando qué es lo que van a mantener constante en boiler, que van a mantener constante la temperatura. Para Charles, entonces mantienen constante la presión, pero vamos a aumentar la temperatura cada 10 grados. 10 grados Kelvin. ¿Sí? Y vamos a mirar ahora si mantenemos constante volumen, que sería Gay-Lussac, manteniendo este volumen constante. Entonces nos dicen aquí que la temperatura se encuentra a 60 Kelvin y la presión es de 2.3 atmósferas. Si aumento la temperatura, entonces vamos a ver que la presión también debe ir aumentando. Nuevamente, lo mismo que las otras leyes, en una tabla van mirando los parámetros iniciales con los parámetros que van a tener de aumento y grafican. ¿Sí? Es como para que interactúen y poder tener un primer informe y yo ya ir tomándoles nota a ustedes. En Gay-Lussac la temperatura se aumenta cada 10 grados también. Ajá, eso le iba a preguntar. En Gay-Lussac vamos a aumentarla cada 5. ¿Listo? Ok. Gay-Lussac aumentamos cada 5 grados Kelvin. Me dijeron que algunos dan la teoría con el profe Wilder, ¿verdad? Wilder Ricaurte. Otros me dicen que solamente Sí, está en el señor. laboratorio. Ok, ya yo con Wilder me pondré de acuerdo porque parece que de pronto yo subo todas las notas de laboratorio, no tengo que pasarle nada a él. Si tengo que pasársela, entonces yo lo que haya podido obtener de aquí al lunes, que creo que ya el plazo para subir nota de primer corte, se lo entregará al profe Wilder. O podría conversar con el profe para que en este primer corte pues no incluir nota de laboratorio, porque realmente lo que tendría con ustedes sería una primera nota de este informe y ustedes tendrían plazo para entregarme este informe hasta el próximo miércoles. Entonces yo creo que no vamos a tener una primera nota en el primer corte de laboratorio. Más bien yo creo que vamos a procurar que las notas de laboratorio ya se empiecen a asignar a partir del segundo corte, porque con todo esto de que obviamente los laboratorios no estaban o no están todavía disponibles con el cambio docente, porque creo que inicialmente habían asignado al profe Julio, ¿cierto? Y habían iniciado con el profe Julio. Disculpe. Dime. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que el campus lo habilitan, ¿cierto? Entonces yo digo que para segundo corte habilitan el primero y el segundo. Exacto. Entonces, se suben las dos. Exacto, se suben las dos para segundo corte. Perfecto. Yo lo que vaya acumulando en notas aquí, pues las voy a tener en cuenta y digamos que puede ser algo sencillo, es decir, las 3 primeras prácticas, digamos que de aquí a lo que llegue el segundo corte hagamos 4 prácticas. Sumamos que son 4, por ejemplo. Pero bueno, las 2 primeras corresponden al primer corte, las 2 últimas corresponden al segundo corte. O sencillamente yo puedo evaluar las 4 y decirle, la nota que sacaste va a ser la misma para primer y segundo corte. Ya eso lo defino con ustedes con más calma. ¿Ya? Ustedes decidan. Profe, disculpe. Dígame. Profe, primeramente para excusarme, pues no sé si habrá pasado asistencia al principio, pues no había podido escuchar, tenía problema de conexión y pues no había podido entrar en... ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Arlington Torres, profe. Claro, Harley. Gracias, profe. Profe, yo también ingresé un poco tarde, mi nombre es Edwin Puerto. Profesor, igual yo, Jessica Calderón. Ya Jessica la anoté acá. Porque Jessica escribió por el chat. Bien. Entonces, chicos, vamos a hacer solamente las 3 leyes de gases ideales más estudiadas, a las que normalmente, con las que se inicia el capítulo de gases, que son Boyle, Charles y Gay-Lussac. Entonces les recuerdo,
Para boiler van a mantener obviamente constante la temperatura, ingresan ahí al simulador PET, gases en la parte intro, ponen constante temperatura y van a hacer un aumento del ancho cada 2, vamos a asumir que está en litros, ¿ok? Porque ahí aparece como en nanómetros el ancho. Vamos a asumir que está en litros, entonces lo van a ir aumentando cada 2 litros y van a ir tabulando y luego grafican. Para Charles, obviamente mantienen constante la presión y vamos a ir haciendo un aumento de la temperatura cada 10 grados Kelvin. Cada 10 grados Kelvin van a tabular y van a graficar. Y para Gay-Lussac, bueno, Gay-Lussac también pongamos mejor 10, para que se vea 10, ¿ok? Cada 10. Tanto Charles como Gay-Lussac van a hacer un aumento cada 10 grados Kelvin. ¿Ya? Partiendo desde la mínima temperatura que registre al mínimo volumen en el caso de Charles. El mínimo volumen es de 5. En Gay-Lussac, entonces a la mínima presión que permita registrar, porque el volumen va a estar constante, el volumen va a ser de 5. El mínimo, van a colocar el volumen mínimo de 5 litros. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Entonces, van a tomar como guía eso que les di en la clase anterior para elaborar el informe. Miren que el encabezado va a una sola columna, pero después vienen el resto o el cuerpo del informe viene a 2 columnas. Van a hacer una introducción. ¿Introducción sobre qué? Ley de los gases, plantean el objetivo al final de la introducción, luego van a colocar metodología. La metodología, pues, se hizo uso de simuladores P, observación de videos a través de plataformas como YouTube. Esa fue la metodología utilizada. No vamos a inventar nada más. Usted ahí, con su grupo, redacta una metodología. Luego ya viene lo que son resultados o discusiones, conclusiones, en donde sí van a hacer todo esto. Te van a mostrar cuál fue la tabla Boyle, la tabla que ustedes realizaron, qué fue lo que tabularon, las expresiones matemáticas utilizadas, procedimientos si lo van a colocar y la gráfica correspondiente. Charles, lo mismo, Gay-Lussac. Después vendría la parte de cuestionario, finalmente unas conclusiones y la bibliografía. Pues la bibliografía, pueden tomar cualquier libro de referencia que hable sobre Gasset, en el cual sacan lo que es la parte de la introducción o alguna referencia que hayan tomado de internet. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que necesitan hacer para entregarme el próximo miércoles? Bueno, ya prácticamente son las 10:25, quedan unos 5 minutos. Les comentaba que les quería mostrar o decir más o menos qué era lo que se hacía en el laboratorio. Vamos a ver si en estos 5 minutos muestro, o no les voy a mostrar nada porque vamos a leer e indicarles un poco qué es lo que se hace. Me encierro acá. Dejar de compartir para buscarle la información. Bueno, vamos a ver. Yo espero que en algún momento podamos asistir presencialmente para hacer algún contacto con el laboratorio y algunos instrumentos, materiales que nos permitan avanzar en algo. Déjenme buscar por acá. Esta es la práctica que se hace. Bueno, aquí encontré otro manual, pero igual habla de la práctica. Ley de Charles, la práctica 9.
Ustedes por allá en primer semestre alcanzaron a ver en química, primero o segundo semestre, también ley de gases. Chicos. No que yo recuerde, profe. O sea, no hayan dado nada sobre gases hasta ahora que llegaron a fisicoquímica. No. Exacto, lo que vimos a principios de semestre fueron fundamentos, química inorgánica y química orgánica, pero de los gases, nadita. Ok. Entonces usted de gases, nada, sino hasta este momento. Bueno, miren, aquí se están observando ya, esta es la tabla que los estudiantes me deben dejar en el laboratorio, donde vamos aquí a tabular lo siguiente, la temperatura. Empezamos con temperatura desde, si es posible, menos 10 grados, por eso ese laboratorio hay que llevar hielo y sal para lograr bajar la temperatura. Entonces aquí el estudiante pues empieza a tabular de la temperatura en Celsius, que después en otra columna que debe adicionar, porque aquí no está, esa temperatura Celsius, convertirla a Kelvin. Ya saben ustedes que simplemente sumar 273.15. Entonces la idea es empezar desde menos 10 e ir aumentando. Cada 10 grados. 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, si podemos hasta 60. Aquí van a empezar, ¿sí? Sí, también. Bien, se puede inmediatamente colocar en Kelvin. Lo que pasa es que el termómetro que vamos a utilizar en los laboratorios viene graduado en Celsius. ¿Ya? Un problema. Aquí la altura de la columna, bueno, esto es dentro, este es el trabajo presencial, obviamente. Esto no es lo que me van a entregar mañana, para el próximo miércoles. Aquí que se va a colocar la altura de la columna en centímetros. Entonces, a 0 grados, ¿cuánto observa el grupo? Que es la altura de la columna dentro de un capilar de vidrio, que ese sí lo prestamos allá en el almacén, que viene ya graduado y usted puede medir tantos centímetros. Y va a notar cuántos fueron los centímetros. Cuando pasó a 0, cuántos centímetros. A 10, a 20, a 30, cuántos fueron los centímetros que se fueron registrando con relación a la altura de la columna de mercurio. Es que ya el uso de mercurio, pues prácticamente no se está utilizando mercurio, porque es el mercurio tóxico, pero bueno, se hace la columna de mercurio entre el capilar. Acá se va colocando el volumen confinado en centímetros cúbicos. Pero entonces, para saber cuál es ese volumen lo calculamos con la fórmula geométrica para calcular el volumen de un cilindro, porque el capilar prácticamente es un cilindro. Entonces, ahí lo que se hace es que se aplica, donde sabemos que la fórmula para determinar el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, pi ya sabemos que es un valor constante, permanente, ya lo conocemos matemáticamente. Tenemos que hallar el radio del capilar, o sea, el radio, y si medimos el diámetro del capilar de vidrio, pues digamos que de 2 milímetros o de 3 milímetros, por ejemplo, quiere decir que el radio es de 1.5. Ese radio se debe elevar al cuadrado, multiplicar por pi y multiplicar por la altura. Entonces aquí, si la altura fue de 3 milímetros, entonces tenemos que tomar pi por el radio al cuadrado y multiplicarlo por 3 milímetros y nos va a dar el valor del volumen confinado en esa columna, porque va a dar un volumen de aire confinado, ¿sí? Tomamos una muestra de mercurio, pero que ha confinado un volumen de aire que va a ser el gas con el que vamos a estar trabajando, porque estamos haciendo pues, el estudio de gases, en este caso ley de Charles. Y al final lo que vamos a tratar de mirar es cuál es el coeficiente de expansión que calculamos nosotros
cuál fue ese valor del coeficiente de expansión calculado con relación al coeficiente que ya está tabulado y mirar cuál fue nuestro porcentaje de error en el procedimiento que realizamos. Para eso acá se dan unas indicaciones, se habla del coeficiente de expansión, ¿ya? 1 sobre 273, cada gas se expande en 1 por 273 de su volumen a 0 grados centígrados. Entonces ese coeficiente de expansión al final vamos a comprobar qué tan cercano nos dio al tabulado, el experimental con relación a lo que está tabulado. Entonces ahí lo podemos calcular. Ojalá y sea posible que vayamos a práctica lo más pronto para ver si podemos lograr hacer este laboratorio. Aquí entonces miren, tubos de 15 milímetros de longitud por 2.5 milímetros de diámetro. Ya sabemos que el diámetro es de 2.5, pues entonces ahí tendremos claridad de que el radio es de 1.25. Un beaker de 400 mililitros, regla, mechero, pinza, aro, nuez, rejillas, termómetro, todo esto lo necesitamos para poder hacer nuestros procedimientos. ¿Okay? Bueno, ya eso no sería hablarles, pero no les podría mostrar aquí porque no tengo ninguno de esos materiales acá para hacer la demostración. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a lo que me deben entregar para el próximo miércoles? Si no, dejemos la clase hasta acá. No, profe, igual si surge alguna duda, me imagino que usted está pues ahí atento a cualquier pregunta. Claro, me escriben bien, ya sea al grupo si es una duda general, o me escriben al interno. Si hay algún grupo que en particular tiene alguna duda, me escriben al interno, y yo en el momento que pueda, tenga el espacio, pues les aclaro la duda que se tenga. Sí, al WhatsApp personal, al mío. De pronto la duda no la tienen todos los grupos, sino nada más un grupo en particular. Listo, entonces chicos, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá. Nos vemos en el próximo Listo, miércoles. profe. Profesor. Listo, profe. Entonces que tenga buen día. Pueden desconectarse. Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profesor. Profe, gracias. Listo. Profesor. Dime. Lo que pasa es que en el día que definieron los grupos, ¿sí? Yo no fui, entonces no sé si busco grupo o ya están definidos ya. Ya están definidos, pero ahora no tengo aquí a la mano la lista donde organicé los grupos, pero creo que quedó un grupo de... Espérate, creo que hubo un grupo que quedó de... No, 5 grupos de a 5 estudiantes. Son 5 grupos, porque son 25 en total. Sí, va a tocar que quedes a un grupo, ubícate en un grupo y me informas en qué grupo quedas para tenerlo presente y obviamente tenerte en cuenta para el momento de valorar tu... Dale, profesor, entonces yo busco uno, pues. Listo. Yo le voy a avisar por WhatsApp. Ok, los demás ya pues podemos desconectarnos. Sí. Dale. Muchas gracias. Listo, entonces nos desconectamos. Voy a desconectarme. Nos vemos en la próxima clase. Dale. Gracias. Jesús, grupo 2, ya sabes, listo. Bien, nos vemos la próxima.